El 28 de junio se ha instaurado en muchas partes del mundo como el Día del Orgullo Gay. La historia, ese día en 1969, cuando la homosexualidad seguía considerándose una enfermedad y delito en gran parte del mundo, un grupo de personas se enfrentó a la policía de Nueva York para parar y evitar las detenciones arbitrarias, maltratos y torturas que solían hacerse a homosexuales que se reunían para hacer fiestas o pasar el fin de semana en Stonewall, Nueva York, Estados Unidos, y que marcara el inicio del movimiento de liberación homosexual. Actualmente, en diversas partes del mundo, ese día se realizan actividades y festividades, entre ellas desfiles de personas que pertenecen o apoyan a la llamada comunidad LGBT+, con vistosos carros alegóricos, disfraces exuberantes o mostrando su cuerpo casi desnudo para manifestar el orgullo de su identidad de género u orientación sexual. Aunque también hay quienes deciden este día manifestarse en contra de la fiesta y el desenfreno, pues consideran que la búsqueda de la aceptación y la integración social debe ser más seria y contundente. Pero, ¿realmente es necesaria la manifestación y expresión de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género? ¿En verdad es necesario que una persona exponga la manera en que desarrolla sus prácticas sexuales? ¿Es importante reconocer un día donde algunas personas demuestran su orgullo simplemente por ser quienes son? Existen quienes creen que debería de dejar de indagarse, investigarse o cuestionarse la orientación sexual de las personas. Es decir, que nadie, absolutamente nadie, tendría por qué dar explicaciones públicas como lo han hecho muchas personas acerca de su orientación sexual, y lo exponen con el cuestionamiento siguiente: ¿acaso una persona heterosexual un día se tiene que poner delante de sus padres y su familia a decir «soy heterosexual»? Por otra parte, hay quienes aseguran sentir una necesidad por encontrar la etiqueta que representa a cada persona, y hacen la analogía de que en un mundo de latas es importante saber qué contiene cada una para saber qué es lo que se va a destapar. Sin embargo, creo que eso solo debería importar si vas a consumir esa lata. Si no lo vas a consumir, ¿cómo para qué te interesaría conocer el contenido? Más claramente, la orientación sexual de alguna persona solo debería importarte si tienes un interés afectivo erótico en ella. Quizá, para tener las cosas más en claro, deberíamos iniciar por entender la diferencia entre género y orientación sexual, y entender la macrocromía que existe en la personalidad y sexualidad humana. El género, dice el libro de sexto grado de primaria, es la identidad como hombre o como mujer, pues el género no es más que una construcción social de cómo se supone debería ser una mujer y cómo debería ser un hombre, pero no se trata solo de eso, sino del grado con el que te sientes a gusto haciendo cosas o manifestando comportamientos que se supone deben ser para hombre o para mujer. Sí, aquí hay dos puntos. Primero, es una construcción social, cambia con el tiempo y el espacio geográfico, y como tal, solo tiene que ver con cómo te relacionas con el grupo y qué tan cómodo o cómoda te sientes con eso. Dos, en esencia, todos y todas tenemos y nos sentimos cómodos con cierto grado de masculinidad y de feminidad en nuestra personalidad, grados que pueden ser mayores o menores de acuerdo a cómo nos sentimos cómodos con nosotros mismos, pero que, ojo, no determina tu orientación sexual. Por su parte, orientación sexual tiene que ver con el erotismo y el vínculo emocional de un individuo en relación con el género de la persona con la que se relaciona eróticamente. Aunque hoy en día no solo reconocemos la heterosexualidad y la homosexualidad, también la bisexualidad, la pansexualidad, la sapiosexualidad y otras tantas que podríamos tratar en otro video. Ya en muchas producciones cinematográficas, televisivas o literarias lo hemos visto. Puede haber personas nacidas con pene, pero identificadas con el género femenino, y que a su vez estén enamorados y atraídos eróticamente por una mujer. Puede haber personas nacidas con genitales femeninos, identificadas femeninas, pero a su vez también enamoradas de otra mujer. Personas nacidas con genitales masculinos, identificados con el género masculino, muy masculino, y que se sienten atraídos eróticamente por personas masculinas. Solo por mencionar algunas de las posibilidades de manifestación de orientación sexual y género, y todas están bien. De hecho, la diversidad sexual podría ser tan amplia como el número de personas que habemos en el mundo. Y de ser así, ¿no tendríamos entonces que salir todos a sentirnos orgullosos de ser quienes somos? Salir del closet es un proceso que muchas personas necesitan, pues la necesidad de manifestar lo que somos y cómo somos es imperante a todas personas, pero nadie debe obligar a otro a hacerlo, pues se trata de una situación y necesidad personal. Habrá quienes requieran expresarlo, porque así se sienten más seguros. Habrá quienes no, porque no lo consideran necesario o importante. Sin embargo, a pesar de muchos avances en el reconocimiento de la libertad de expresión y el derecho a manifestar la personalidad de cada quien, aún existen muchos atropellos contra las personas que no pertenecen al binario heterosexual macho o hembra. En Rusia, un país de muchos avances, al igual que en muchos otros, la homosexualidad es prohibida y penada legalmente. En otros
otros es causa de pena de muerte. En México, los asesinatos y agresiones por homofobia y que llamamos crímenes de odio son aún muchos. De acuerdo con una encuesta del CONAPRED y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 6 de cada 10 personas LGBT+ ha sufrido discriminación durante el último año, y más de la mitad, 53%, reporta haber sufrido expresiones de odio, agresiones físicas y acoso. Además, casi una tercera parte sufrió tratos arbitrarios y discriminación por parte de la policía debido a su orientación sexual o identidad y expresión de género. Y justo esto es la razón por la que se hace necesaria la manifestación de grupos minoritarios como el de la LGBTIQ o ahora LGBT+, para expresar al mundo la necesidad de ser respetados por el simple hecho de ser seres humanos, con exhibicionismo o no, con seriedad y contundencia o no. Todos, absolutamente todos, deberíamos respetarnos los unos a los otros, recordando que cada que juzgamos solo estamos viendo en el prójimo algo que nos incomoda de nosotros mismos, que cada que señalamos solo estamos reflejando los señalamientos de los que también somos víctimas, y que cuando condenamos, solo condenamos lo que nosotros mismos hemos hecho o reprimimos en algún momento. Especialistas indican que un buen porcentaje de las personas que asisten a las manifestaciones de un desfile LGBT+ no entienden el trasfondo de esto, y es común que eso ocurra en cualquier manifestación. Quizá la educación y cultura que tenemos también tenga que ver con la manera en que la sociedad nos ha incluido o discriminado, pertenezcas o no a un grupo o colectivo social. Pero sí será importante recordar que la sociedad no podrá superar las pruebas que la vida presenta si es una sociedad dividida y fragmentada. Es tiempo de olvidarnos de prejuicios, aclarar tabús y tener una mejor convivencia y unidad social. ¿Cuál es tu perspectiva de la orientación sexual y la identidad de género? ¿Cuál es tu opinión de los desfiles y demás actividades del Día del Orgullo LGBT+? Deja tus comentarios, no olvides suscribirte a este canal, comparte este video. Quise enumerar todas las diversidades que se encuentran justamente bajo la idea de diversidad sexual, enumerar qué representa cada una de las iniciales de LGBTI y qué significa el más en esta ecuación. Aunque aclaremos que sexo, género, identidad sexual y orientación sexual son cosas totalmente diferentes. Aunque no lo voy a explicar aquí, pues puedes verlo en otros de mis videos. Sí te voy a decir que estrictamente ninguna de esas palabras o frases conceptualiza al amor, relaciones, capacidades, aptitudes o actitudes humanas, ni mucho menos determina la capacidad de una persona para hacer cualquier cosa. Ahora bien, vamos a lo básico. LGBTIQ+. ¿Qué significa? L de lésbico, G de gay, refiriéndose a lesbianas, y gay porque a alguien se le ocurrió que ser hombre homosexual era ser siempre contento, feliz, estar siempre de fiesta. Así que bueno, son los términos usados para las mujeres y hombres que tienen atracción erótica y amorosa por personas de su mismo sexo. B de bisexual. No son personas con ambos aparatos sexuales reproductores. Aún no llegamos ahí. Son personas que sienten atracción erótica y amorosa con personas tanto de su mismo sexo como del sexo contrario. Hasta hace tiempo se decía que esta orientación no era más que un estado de transición al reconocimiento de una homosexualidad, pero se ha descubierto que es una orientación más y que es, como todas, permanente. Sí, porque la orientación sexual no cambia con la edad ni por convicciones o convencimiento de alguien más. Sí, aunque en el argot coloquial se diga otra cosa, en realidad nadie hace homosexual o bisexual a nadie. Tampoco alguien se lo puede quitar a alguien. La orientación sexual es un descubrimiento personal y su ejercicio es una decisión también íntima y personal. Pero en fin, que hoy en día todavía las personas bisexuales suelen ser discriminadas aparentemente porque no se definen en su sexualidad, cosa muy alejada de la realidad. La primera T es de transexual, la segunda de transgénero, pero incluso hay quienes anteponen una más de travesti. Y como lo explica tanoutmexico.com, si al momento de referirte a una persona trans entras en conflicto porque no sabes qué concepto utilizar y quieres utilizar el lenguaje adecuado, aquí una pequeña y rápida guía sobre cuál es la diferencia entre transgénero, transexual y travesti. Si te vistes como algo que no se te asignó al nacer, hombre o mujer, eres travesti, pero una vez que te quitas la ropa, vuelves a ser quien eras o lo que quieras ser. Transgénero, te puedes quitar toda la ropa y aún así identificarte con el género del que te sientes. Si atraviesas el género que se te dio al nacer, eres transgénero. Pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre. Transgénero, si atraviesas los genitales. Cuando se realiza una cirugía de reasignación de sexo, aunque, ojo, hay mujeres trans con pene que se visten como hombres. Sí, que hay mujeres con vulva que se visten como mujeres, claro que sí. Las combinaciones son infinitas. Los genitales no tienen nada que ver con que si eres hombre o mujer.
¿Loco? No, y ya veremos más adelante, pues apenas comienza lo interesante de estas descripciones. Mas como dice el dicho, si camina como pato y hace como pato, es un pato. Si lo ves vestido, caminando y hablando como hombre, es un hombre. Si la ves vestida, caminando y hablando como mujer, es una mujer. La I representa la intersexualidad. Intersexual es un término general usado para una variedad de situaciones en las que una persona nace con una anatomía reproductiva o sexual que no se ajusta a lo que tradicionalmente se considera masculino o femenino. Dice planetpartner.org, homosexual.com por su parte, dice: probablemente has escuchado la palabra hermafrodita para llamarle de forma errónea a una persona que tiene genitales ambiguos. Sin embargo, el hermafroditismo representa únicamente una de las decenas de expresiones de la intersexualidad, ya que las variaciones son muchas. Homosexual continúa diciendo: una persona intersexual puede tener los genitales que corresponden al imaginario social de hombre o mujer, pero tener características no visibles que correspondan al otro sexo. Existen casos en los que las personas pueden tener cromosomas XXY en lugar de XY o XX. Esto no representa para nada un trastorno o una enfermedad, simplemente ocurre naturalmente durante la concepción y el embarazo. En muchas ocasiones, los papás o médicos deciden que desde muy pequeñas estas personas sean intervenidas quirúrgicamente para que sus genitales parezcan más a los de hombre o mujer. Sin embargo, esto puede provocar que cuando crezcan, las personas intersex tengan dolor crónico, pérdida de capacidad reproductiva o de placer sexual. También puede pasar que cuando aparezcan las características secundarias sexuales durante la pubertad, estas no correspondan a la del sexo que fue asignado, lo cual puede provocar circunstancias complejas para él o la adolescente. Si nuestra concepción de género no fuera tan cerrada a hombre o mujer, quizá para los padres estas situaciones serían menos conflictivas y en consecuencia las personas intersexuales llevarían vidas menos abrumadoras. Hoy en día las personas intersexuales alrededor del mundo luchan por su reconocimiento y respeto de sus derechos, sobre todo a elegir sus modos de vida y relacionarse con el mundo. Sigamos con la Q de queer, que es una palabra que describe una identidad de género sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Cisgénero es cuando tu identidad de género y tu orientación coinciden con tu sexo genital. La palabra queer se utiliza a veces para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicadas y no encajan ordenadamente en una identidad o la otra, como ser hombre, mujer, gay o hetero. Queer tiene en su historia una connotación negativa. Ha sido usada, y a veces lo sigue siendo, para despreciar y faltar el respeto a las personas LGBTIQ+. Sin embargo, hay más personas que la utilizan con orgullo para autoidentificarse. Por eso, no debes llamar a alguien queer sin antes saber si se sienten cómodos con eso. Lo mejor es preguntar qué etiqueta o designación prefieren. O tan simple y sencillo como lo que dije anteriormente: si camina como pato y hace cuac, es un pato. El signo más incluye a muchas otras expresiones y manifestaciones de género y orientación sexual. El experto independiente de la ONU sobre orientación sexual y la identidad de género, Víctor Madrigal Borlós, les llama género variantes, y es que tal vez las que mencionamos no son las únicas, y entre ellas tenemos asexualidad, identificada como las personas que no sienten atracción sexual por otros, pero sí que pueden sentir el resto de atracciones, como por ejemplo la romántica, la intelectual, etc. Se calcula que el 1% de la población mundial es asexual. Pansexualidad es el deseo o atracción sexual que no se limita a personas de identidad de género u orientación sexual en particular. Puede sentir esta atracción por cualquier persona o cualquiera de las identidades de género. Género fluido, como cuando no se identifica con una sola identidad de género, sino que circula entre varias, sí, como escuchas, entre varias. Y esto no se contradice con la idea que se menciona al inicio de que la identidad de género no varía o cambia con el tiempo, pues las personas género fluido se descubren así y así viven por siempre. Demisexualidad es la orientación sexual menos conocida. Su reciente conceptualización y su falta de visibilidad la han convertido en la gran desconocida hasta ahora. La demisexualidad hace referencia a las personas que únicamente sienten atracción sexual hacia alguien con quien se ha establecido previamente un vínculo afectivo. Las personas demisexuales no sienten atracción sexual sin esa intimidad y conexión emocional
emocional previa. No sienten atracción a primera vista hacia ningún género en concreto, aunque pueden llegar a sentirse atraídas por cualquier ser humano, siempre que se haya establecido antes un lazo afectivo. Y así como podemos ver, la diversidad sexual podría ser tan variada como personas hay en el mundo. En el nuevo diseño de la bandera LGBTIQ+, se han incluido ahora franjas de colores negro y café, haciendo referencia a personas de piel de color oscura. Pero a final de cuentas, la diversidad no somos todos, y no es eso lo que nos enriquece como civilización. Con amor y desapego, nadie tendría por qué sufrir por la manera en que ama o ejerce su sexualidad si lo hace de manera responsable y consensuada. Y quizá el tiempo de evitar etiquetas llegue en algún momento. Es importante recordar algo trillado pero cierto y necesario de repetir: ningún heterosexual ha tenido nunca que explicar su sexualidad y su objeto de enamoramiento. En la naturaleza, quizá lo normal es que nadie lo haga y que nadie tenga que salir del closet, porque nadie debería estar ahí. Son lamentables los datos que se dan en la conferencia de reflexiones sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, donde se dice que hay más de 60 países que criminalizan la homosexualidad y en 9 se castiga con pena de muerte a consecuencia de paradigmas religiosos, cuando el eje central de la mayoría de las religiones es el amor y la aceptación del prójimo. También en esta conferencia se habla cómo ante el confinamiento por pandemia en 2020 se descubre que la mayoría de personas abiertamente LGBTIQ y género variantes no tienen empleos formales, o incluso sus niveles educativos son bajos, no porque la persona no sea capaz, sino porque desde casa se les discriminó y se les restaron oportunidades. Se dice que en promedio a las personas trans se les abandonó del hogar a los 12 años y que su promedio de vida es de 35 años, representando una de las situaciones más crueles e injustas en las que puede vivir el ser humano. Y reflexionemos si realmente es imperante el género asignado o la orientación heterosexual para el desarrollo social. Hashtag ahí está la información. ¿Sabías o reconocías de todas estas manifestaciones sexuales? Consideremos que pueden no ser las únicas y no deberían serlas. La homosexualidad y la bisexualidad parecen existir desde inicios de la vida misma. Y la identidad de género es un fenómeno que se ha manifestado en muchas culturas y civilizaciones desde la antigüedad. Han sido las ideas y la moral derivadas de los pensamientos judeocristianos e islámicos que, mezclados con el estoicismo y las malas interpretaciones de sus principios, que por muchos años se ha censurado, discriminado, juzgado, condenado y hasta asesinado a personas con orientación sexual diferente a la heterosexual. Por mucho tiempo, la homosexualidad y cualquier otra orientación no heterosexual fue considerada como una enfermedad. En 1990, la OMS resolvió eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y la aceptó como una variación de la sexualidad humana, justo un 17 de mayo. A pesar de esto, un tercio de los 193 países pertenecientes a la ONU aún siguen criminalizando la homosexualidad. En Arabia Saudí, Irán, Sudán, Yemen y en algunas provincias de Nigeria y Somalia se castiga con la pena de muerte. México entró en la convención de la OMS desde 1990 y aunque habría que reconocer que los trabajos por conseguir el respeto y la igualdad para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diferentes siempre han sido adelantados en nuestro país comparados al resto del mundo, hasta hoy en día la homofobia y los crímenes de odio siguen siendo parte de nuestra cotidianidad. Los sucesos de Stonewall, Nueva York en 1969 han sido un parteaguas en cuanto a la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ se refiere, ocurridos un 28 de junio de aquel año. Desde entonces este día ha sido considerado como el Día del Orgullo LGBTIQ+, cuyo objetivo es también visibilizar a la comunidad, resaltar su importancia en nuestras sociedades, promover la igualdad y la defensa de los derechos humanos de las personas integradas en estos grupos y de todos los seres humanos. Aunque hoy se observan pocos casos, hace apenas unos años atrás ser homosexual era incluso un impedimento para desarrollarte profesionalmente en varios ámbitos, y México no era la excepción. Para lograr avanzar profesionalmente, muchas de las personas tenían que ocultar su orientación sexual e incluso se vieron obligadas a fingir tener una orientación diferente a la suya. Para muestra, un botón. Y va a estar muy, muy bonito el espectáculo. Acuérdate, aparte es un bonito bar gay. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Ya me van a hacer No, es un show increíble de Lalo
Por todas estas razones y considerando la importancia de reconocer la participación de todos en el desarrollo social, con base en un artículo de homosensual.com, en este video te muestro algunos de los íconos LGBTIQ+ mexicanos que han contribuido a la transformación de nuestro país en muchos ámbitos. Algunos quizá te sorprenderán. Sor Juana Inés de la Cruz, el romance entre la virreina María Luisa Gonzaga Manrique de Lara y Sor Juana es uno de los más famosos de México. Gonzaga era la mecenas de la monja cuando ésta se volvió una poetisa reconocida. Y de hecho, algunos investigadores han asegurado que más de 50 poemas de Sor Juana están dedicados única y exclusivamente para Gonzaga. Sin duda alguna, la obra de esta mujer no solo fue vasta y compleja, sino también estuvo llena de amor. Aurelio Robles Ávila, considerado el primer hombre trans mexicano que el gobierno reconoció oficialmente como tal, fue un importante coronel de la Revolución Mexicana. A pesar de identificarse como hombre, ante sus compañeros todos lo conocían como la coronela Robles. Amelio Robles Ávila nació el 3 de noviembre de 1889 en Xochilapa, Guerrero. Al nacer, fue asignado al género femenino con el que nunca se sintió identificado. Durante varios años, Amelio participó de forma activa en el movimiento revolucionario. Fue durante la lucha armada que el coronel Robles realizó su transición. No obstante, este hombre luchó hasta que en 1970 logró que en los archivos de veteranos de la Secretaría de la Defensa Nacional lo reconocieran como Amelio y no como Amelia, y fue así como vivió junto a su esposa Ángela Torres hasta la muerte del coronel en 1984. También durante la época de la Revolución se conoció a Manuel Palafox Ibarrola. Fue la mano derecha de Emiliano Zapata por un lustro y él fue quien escribió la Ley Agraria de 1915. A pesar de su astucia y habilidad para las negociaciones, el resto de los guerrilleros continuamente lo confrontaban por sus comportamientos amanerados. Además, era un secreto a voces que al ave negra, como se le llamaba, le gustaba estar con hombres mucho más jóvenes que él. Esto fue lo que eventualmente hizo que lo expulsaran de las filas zapatistas. La bisexualidad ha sido también una constante en los personajes destacados de México. Frida Kahlo, un ejemplo. Pintora surrealista conocida por sus autorretratos, esposa de Diego Rivera. Fue amante de León Trotsky y también estuvo completamente enamorada de Chavela Vargas. En una carta a su amigo Carlos Pellicer, Kahlo escribió: "Hoy conocí a Chavela Vargas, extraordinaria, lesbiana. Es más, se me antoja eróticamente. No sé si ella sintió lo mismo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal. Si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella". Y si creías que esta imagen no tiene, digamos, fundamento o fuiste de los indignados al verla, lo siguiente quizá no te va a gustar o tal vez te quite la venda de los ojos. Se rumora y existen ciertas pruebas de que el caudillo del sur, Emiliano Zapata, sostuvo una relación con Ignacio de la Torre y Mier, sí, el yerno de Porfirio Díaz, el mismo del escandaloso baile de los 41, cuya historia, dicho sea de paso, se ve mejor reflejada y con un trato más digno en la telenovela El vuelo del águila que en la película de Netflix. Pero bueno, eso es aparte. La aparente relación entre Torre y Mier y Emiliano sucedió mientras Zapata trabajaba en la hacienda de San Carlos Borromeo, bajo el mando de Ignacio de la Torre. La homosexualidad de Ignacio era muy conocida entre la élite porfiriana. Zapata fue contratado para ser caballerango en la mansión de Ignacio, donde vivió por más de 6 meses. El historiador Ricardo Orozco recuperó partes del diario personal de Amada Díaz, la esposa de Torre y Mier, quien se dice lo amó hasta el final. Ahí ella hablaba sobre los revolcones que se daban su marido y el caudillo del sur en el establo. Se sabe que luego de ser encerrado en Lecumberri por órdenes de Venustiano Carranza tras participar en los asesinatos de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, Emiliano Zapata rescató a Ignacio y se lo llevó a Morelos, pese a que Amada Díaz lo esperó por mucho tiempo en su mansión. El final de Ignacio de la Torre y Mier parece ser trágico, pero al parecer dejó muchas pistas de un romance con uno de los íconos de la masculinidad mexicana más poderosos que existen en su historia y que más bien al parecer disfrutaba de su bisexualidad. Por otra parte, a quien podríamos llamar incluso ícono queer y admirado probablemente por todos los mexicanos quienes se saben y disfrutan más de una de sus canciones, es el señor Juan
Juan Gabriel, quien en una entrevista pronunciara la icónica frase "lo que se ve no se pregunta", cuando lo cuestionaron sobre si Juan Gabriel era gay. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Aunque ya se sabía durante su existencia, luego de su muerte se confirmó que al menos tuvo 5 hijos biológicos reconocidos y muchas supuestas amantes del género femenino, por lo que entonces, al saber que sostuvo relaciones heterosexuales, al entender su comportamiento y su libre forma de expresar su personalidad, más allá de una persona bisexual, este ícono de la música mexicana no se puede considerar más que como el más grande ícono mexicano de la cultura queer. Otra cantante, Chabela Vargas, quien nació realmente en Costa Rica y se naturalizó mexicana porque, en sus propias palabras, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Desde que era joven, esta mujer se vestía con ropa masculina, siempre llevaba un revólver consigo y también era abiertamente lesbiana. Sus canciones rancheras siguen siendo escuchadas por millones de mexicanos con el corazón roto. Y si de famosas lesbianas hablamos, Sara García, mejor conocida como la cara del chocolate, abuelita y reconocida actriz, actuó en producciones junto a grandes actores como Pedro Infante y fue nombrada la abuelita de México. Aunque García había enviudado de un matrimonio heterosexual y tuvo una hija que también falleció antes que la actriz, fue su amigo el actor Manuel Ibáñez quien confirmó que García sostuvo un romance durante 60 años con Rosario González Cuenca, quien cuidó a la abuelita de México hasta sus últimos días. Otro destacado en el cine fue Ramón Navarro. Fue el primer mexicano que tuvo éxito en Hollywood. Este joven participó en 55 películas como actor, director, productor y guionista. Fue amante de la actriz Greta Garbo y se rumora que también tenía amoríos con el actor Rodolfo Valentino. Desafortunadamente, se supo que Navarro era parte de la comunidad LGBTIQ+, cuando fue asesinado dentro de su propio hogar por 2 trabajadores sexuales masculinos en 1968. En la literatura mexicana también encontramos importantes personajes. Salvador Novo fue parte del grupo de los contemporáneos. Su novela autobiográfica titulada La estatua de sal fue uno de los primeros textos que trataba la vida clandestina de los gays en México. Asimismo, sus colecciones de ensayos como Las locas, El sexo, los burdeles mostraban una cara de México que los conservadores se negaban a aceptar y que hoy en día son fuente de muchas investigaciones científicas y sociales para reivindicar el papel de las personas LGBTIQ+ en la sociedad mexicana. Hashtag ahí está la información. Estos son solo algunos de los personajes mexicanos LGBTIQ+ que han destacado por su participación y contribución al desarrollo de México, así como la creación de su cultura, pero en realidad existen muchísimos más. La intención de este video es, además de homenajearles, demostrar que la orientación sexual no impide el poder participar en las transformaciones sociales y en el desarrollo de nuestras comunidades, y también darnos cuenta que todos, absolutamente todos los integrantes de un grupo social somos importantes para el crecimiento de esta. No te vayas sin dejar un comentario. Estos son importantes para este canal y seguramente abonarán para la creación de contenido. No olvides compartir con tus amigos y amigas, pues todos debemos tener acceso a la información. Si es tu primera vez por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y des clic en la campanita para que te enteres cada que subo un nuevo video. Te recomiendo echar un vistazo a los videos que te sugiero en pantalla. Sigue ahí está la información en todas sus redes sociales y por supuesto nos vemos la próxima.